Muy bien, entonces ahora sí. Bien, entonces para hoy teníamos ya propiamente la misa del oficio, con lo que acaba el oficio del Corpus Christi. Entonces, repasando un poco, el oficio litúrgico empieza la noche anterior a la propia fiesta con las primeras vísperas, la primera celebración nocturna o vespertina, eh, más propiamente la primera celebración de la tarde, de la, recordando pues la concepción antigua y la concepción sobre todo del pueblo judío de que un día se contaba a partir del atardecer, de la, del día de lo que nosotros llamaríamos el día anterior, ¿no? Entonces al ponerse el sol y empezar la noche, ahí se cuenta el inicio del día. Entonces primero la noche, luego con el amanecer pues las horas diurnas y al ponerse otra vez el sol acaba el día. Entonces en recuerdo de esa concepción, eh, por eso la liturgia empieza con las vísperas de la tarde anterior. Entonces una oración más o menos a las 6 de la tarde, a la hora del atardecer. Mm, Y ese fue pues lo que vimos el primer día, el oficio de las primeras vísperas. Y luego, como fuimos viendo todos los oficios nocturnos, porque por lo menos en los monasterios, en los conventos, en las comunidades religiosas, en esa época, que es del siglo XIII, pues estaríamos hablando de los benedictinos, los cistercienses, los dominicos, los camaldulenses, los franciscanos, etcétera. Y las ramas femeninas, por supuesto, pues permanecían de noche porque en una fiesta de tanta importancia como la del Corpus Christi, pues se hacía vigilia, se permanecía de despiertos en oración. Entonces por eso vimos que había muchas horas nocturnas, ¿cierto? Cada hora, es decir, se reunirían a rezar en el atardecer de la noche anterior, que son las primeras vísperas. Luego tendrían un espacio para cenar y descansar y luego las completas, que es más o menos hacia las 9 10 bueno, debería ser hacia las 9 y luego también tendrían un tiempo de descanso, etcétera, hasta las 12 a medianoche empezarían los oficios nocturnos, que cada uno duraba más o menos media hora, ya vemos que son cantados y demás y que serían cada hora, ¿no? Entonces de 12 a 12 y media, un descanso de 12 y media a una, luego de una a una y media, descanso de una y media a dos y media, y así sucesivamente, ¿no? O sea, cada hora se reunirían para media hora de oración más o menos, un poco más de media hora quizás, y en esos oficios nocturnos pues tenían lo que habíamos visto en las sesiones anteriores, que son este es en la primera hora nocturna, o sea, a la 1 de la mañana leían estas meditaciones, ¿cierto? Y aquí en el que yo les saqué, en la traducción que yo hice y les puse a su disposición, pues al español, solamente puse la primera hora nocturna, pero pues estaban todas las horas, ¿sí? Y en cada una de ellas había varias meditaciones. Para, para revisar eso vamos a ver vamos a ver un poquito el oficio en latín. Ahí ya lo están viendo en latín. Entonces vean que aquí ya lo puse yo completo. Estas son las primeras vísperas, la que digo yo que sería en el anochecer del día anterior. No incluimos las completas que serían a las 9 de la noche. Las matutinas es el que es a las 12 de la noche, que tenía el himno Sacris Solemnis con el Panis Angelicus. Y luego en primo nocturno, que fue el que vimos hace 2 semanas, que es donde las reflexiones, las meditaciones son escritas por el propio Santo Tomás, las que ya estudiamos, y que siguen de cerca la bula Transiturus de Hoc Mundo del Papa
que propuso el oficio del corpus. Y bueno, yo también, también aquí parece que lo corté hacia las laudes. En laudius, sí. Y aquí la misa del oficio. Sí, sí, parece en la versión que yo saqué también lo saqué cortado. Solo que no, aquí puse los himnos completos. Aquí está el Christe, el Kyrie, que lo vamos a ver ahora. Bueno, en todo caso, cada hora nocturna tenían unas reflexiones. Solo las de la primera hora, es decir, las de la 1 de la mañana, son las que son escritas por Santo Tomás, y de ahí las otras son traídas de otras autoridades. De San Agustín, eh, de San Ambrosio y de otros autores, de otras que llamarían los medievales autoridades, ¿no? Y entre esas destaca una que son los decretales. Eh, los decretales fueron una obra, eh, digamos, en la que se empiezan a reunir las muchas normas que la iglesia había ido dando acerca de distintos asuntos, lo que ahora conocemos como el derecho canónico. Lo que pasa es que el derecho canónico solamente vino a ser codificado en una obra unificada, organizada, sistematizada, etcétera, apenas a principios del siglo XX. Antes del siglo XX, el derecho canónico funcionaba de un modo, digamos, más consuetudinario, jurisprudencial, en el que se tenía que actuar sobre las decisiones previas que se habían tomado con respecto a casos ejemplares o a partir de normas que habían dado los papas o los concilios, pero que estaban diseminadas, digamos, entre toda es decir, las normas del Concilio de Trento, los decretos que había formulado cada papa, etcétera, y los expertos en derecho canónico pues tenían que manejarse en ese, digamos, mare magnum, ¿no? Sin embargo, a pesar de que la codificación es del siglo XX, ya había habido intentos o había habido obras en las cuales se habían hecho compendios y habían organizado las normas de modo que no se repitieran, y esas normas, esos compendios se llamaban decretales. Y como en la iglesia, pues evidentemente las normas canónicas, es decir, por decirlo así, la ley de la iglesia, pues parte de lo doctrinal. En ellos hay también, habían esos decretales y hay en el derecho canónico un peso doctrinal de definición de la doctrina, de los dogmas, de la fe y de la moral. Entonces, estos decretales, eh, los que traía Santo Tomás en, en el oficio de las horas para el Corpus Christi, pues traían normas del Concilio de Letrán IV de 1215, que dije que ya les había dicho que es fundamental porque es el que define el dogma de la transubstanciación o la doctrina de la transubstanciación, que es la doctrina definitiva de qué es lo que pasa con el pan y el vino, que cambian su substancia a pan, el pan a cuerpo y el vino a sangre de Cristo, aunque permanezcan los accidentes propios del pan y del vino, que es decir, el aroma, el sabor, la apariencia, etc. Estos decretales pues eran tomados del Concilio de Letrán IV de 1215 y de otras obras, por ejemplo, a partir de las sentencias, es decir, de los comentarios de Pedro Lombardo y, bueno,
de otros autores, ¿no? Y Tomás dedicó un comentario a de esos decretales a un archidiácono de una ciudad de Todi, ¿m? Que sería, parece ser, dice Jean-Pierre Torrel, parece ser Gilfredo de Anagne. Mm, bien, la obra que está comentando propiamente Tomás, o el decretal que está propiamente comentando Tomás, es una lectura acerca del Concilio Letrán cuarto, pero comentado por Adenulfo de Anaña, petición de Reginaldo de Piperno. Bueno, en fin. ¿Qué dice en ese decretal y por qué es importante, digamos, para nuestra consideración de hoy? Porque yo pues no nos daba la posibilidad en este curso de leer todas las reflexiones que Tomás pone en el oficio del corpus, traída de otros autores, de San Agustín y de San Ambrosio principalmente, y estos decretales. Pero, pues porque era muy extenso, pero digamos que quisiera traerlo como pues una cuestión ejemplar. Y es que dice que respecto de la Eucaristía, eh, digamos, es un tema que no hemos visto tan evidente en los otros acercamientos que hemos tenido. Hay un micrófono abierto. Samuel, gracias. Eh, digamos que hemos hecho mucho énfasis en la transubstanciación. Hemos hecho énfasis en la dimensión escatológica del sacramento, es decir, cómo es un sello de Tomás, de la identidad de Tomás, el que siempre finalice con miras a la vida eterna, a la ayuda que significa la Eucaristía para poder alcanzar la vida eterna. Hemos hecho énfasis en el memorial, en el carácter de la conmemoración, de cómo el sacramento es la actualización de la pasión de Cristo, y por lo tanto hemos hecho énfasis en la noción de la participación. Pero no así lo hemos hecho sobre el sacerdocio de Cristo, ¿no? Y es que la doctrina del Corpus Christi requiere también la doctrina del sacerdocio universal de Cristo, de que Cristo es el sumo y eterno sacerdote, y de que los cristianos pues participamos de ese sacerdocio de Cristo. Habíamos hablado ya así del sacerdocio ministerial, de los presbíteros, de los diáconos y de los obispos, y que son precisamente los obispos y los presbíteros que pueden consagrar el pan y el vino, ¿no? Los que normalmente nosotros llamamos sacerdotes o padres, ¿no? Bueno, ellos por ese ministerio, por ese servicio, por ese sacramento del orden. Pero bueno, eso ya lo vimos en aquella ocasión. Pero hay algo que va unido a ello, que es cómo Cristo es el verdadero sumo y eterno sacerdote. Entonces, en aquel decretal que traía Santo Tomás en una de las horas nocturnas, en ese se hace énfasis en que Cristo es, a la hora del sacramento, en el momento de la Eucaristía, es sacerdote, víctima y altar. Cristo es el, el, el sacrificio, digamos, ahí hemos puesto el énfasis. Cristo está en el pan y en el pan y el vino se transubstancian, dejan de ser pan y vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso se lo llama hostia, ¿no? Al pan lo llamamos hostia, y ahora a esas formas redonditas pues las llamamos hostias. Y hostia, ¿qué quiere decir? Víctima, ¿no? Víctima que se ofrece, ¿no? Víctima de ofertorio, ¿no? De ofrenda. Entonces Cristo es esa ofrenda, pero a la vez durante el sacrificio en la Eucaristía, Cristo es el sacerdote.
Es decir, el ministro que está oficiando la misa, el padre Basilio, un padre escolapio muy querido, muy amado por mí, que ya falleció, a la hora en que estaba ofreciendo el sacrificio, pues él solamente estaba sirviendo de instrumento, de herramienta, para que fuera Cristo mismo el que por medio de él ofreciera el sacrificio, ¿no? Entonces, él no es el mismo padre, el mismo padre Basilio. El padre Basilio es una herramienta, un ministro ordenado para eso, pero es Cristo el que ejerce, es su sacerdocio, ¿no? ¿Y qué es un sacerdote? El sacerdote es el que entrega, el que consagra, el que ofrece la víctima. Entonces, como Cristo se ofreció a sí mismo en vida, en su pasión, ¿cierto? Que era un poco lo que veíamos hoy en la lectura de la cuestión 49 de la parte 3 sobre los efectos de la pasión de Cristo. Como Cristo se ofreció a sí mismo, entregó él su propia vida a sí mismo en el sacramento, no es que nosotros lo ofrezcamos, sino que él mismo se ofrece, pero por medio de la acción de la iglesia, representada en su sacerdote y en todos los feligreses que participan de la Eucaristía. Y también se le llama que él es el altar, ¿no? Entonces, sacerdote, víctima y altar. ¿Cómo así altar? Bueno, el altar es la piedra en la que se está consagrando, pero el altar original fue la cruz. El lugar donde Cristo se ofreció fue la cruz, ¿no? Entonces él se une a la cruz y el altar de piedra en el que se celebra la Eucaristía, el sacramento eucarístico, pues lo que es también, igual que el sacerdote es instrumento para que Cristo sea el sacerdote, el altar es instrumento para que Cristo sea él mismo el altar, para que sea como una nueva cruz, donde se haga este sacrificio que la iglesia llama incruento, sin sangre. La sangre se derramó en aquel sacrificio original y ahora no se derrama, sino que está contenida en el cáliz. Bien, entonces ese decretal, digamos, profundizaba sobre esa relación de Cristo víctima, sacerdote y altar, sobre el modo en que se ofrece y cómo estaba contenido en su presencia en las especies de pan y vino, y digamos que ya en eso ya entraríamos a redundar en el tema de hace 8 días. Pero quería llamar la atención sobre ese punto porque no había entrado a colación y con eso, digamos, nos podemos enterar un poco de qué van las meditaciones de esas otras horas nocturnas que no vimos en nuestro curso y que pues porque no son escritas a puño y letra por Santo Tomás, sino sino que son pues de otros autores, por eso no, y por eso y por el tiempo, pues no las leímos. Les pido un momento que me están llamando a la puerta. Bien, entonces, eso era simplemente como para complementar, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a finalizar, vamos a ver la misa del oficio. Aquí la tenemos en español. Bien, la misa del oficio del Corpus Christi se la conoce como misa Chivavit o Chivavit Eos, por las primeras palabras del, del antífona
ad introitum, o sea, de la antífona para empezar la misa, para entrar a la misa. Y ese trae un canto particular, que es el canto Chivavit, que no lo compuso Santo Tomás, sino que él lo usa ahí. Vamos a verlo aquí. Aquí está. Chivavit eos exadipe frumenti, aleluya, et de petra mele saturavit eos, aleluya, aleluya, aleluya. Lo que significa es traído de, de un salmo, es los alimentó con flor de harina, así, aleluya, y de miel de roca los sació, aleluya, aleluya, que es haciendo referencia a cómo el Señor en el desierto al pueblo de Israel lo alimentó con el maná, esa flor de harina, y con miel de las rocas silvestres, miel silvestre, que fueron, digamos, lo que sustentó al pueblo de Israel en el desierto. El tema del desierto, del destierro, del encontrarse fuera de la patria, de viaje hacia la patria, es un tema fundamental en la vida espiritual, en la vida cristiana. Y es el modo en que se concibían a sí mismos los medievales. Ahora vamos a verlo más profundamente con el himno Laudación Salvatore, que es digamos, el título de nuestra sesión de hoy. Por eso exaltada a Dios nuestra ayuda, cantad con júbilo al Dios de Jacob. Gloria, amén. Este era, digamos, las antífonas para el introitus, para la entrada. Y el Kyrie era este Kyrie fons bonitatis, ¿no? El Kyrie es el canto de perdón, ¿no? Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, ¿no? Entonces, pues para la Eucaristía, Tomás pone este Kyrie fons bonitatis, es decir, Señor, fuente de la bondad, Padre generoso, al cual a cuya bondad acudimos, ten piedad, ¿cierto? Señor, que padeciste, que viniste al mundo para padecer por nuestros crímenes y para salvarnos, ¿cierto? Señor, ten piedad. Señor, y en Cristo, ten piedad, ¿no? Y en Señor, que septiformi son los 7 dones del Espíritu Santo, das donas neumatis, das por el Espíritu, acocelum terra replentur, ¿no? Plenifican, que como a imagen del cielo llenan la tierra, ¿cierto? Señor, ten piedad. Cristo, único Hijo del Padre, que de la Virgen naciste para maravilla del mundo, como lo predijeron los santos profetas, Cristo, ten piedad. Santo Cristo, gobernante del cielo, gloria de la tierra. Bueno, una llamada a los ángeles, Señor, ten piedad, bueno, etcétera. Este es no lo traduje aquí, pues porque no es propiamente obra de Tomás, es tomado de otros, pero digamos lo pueden ver que es un Kyrie especial para esta Eucaristía, no es el que se usa frecuentemente. Bien, sigamos. Entonces, después de este canto de perdón, el Kyrie se entonaba el Gloria, se repetía la oración de las vísperas que vimos, que la repasamos también hace 8 días. Se leía también la misma carta de las vísperas, la misma lectura del apóstol San Pablo a los Corintios 11, 23, 29, que recuerda la tradición que recibió de los apóstoles, que es la cena, que el Señor se reunió
y les ofreció su cuerpo y su sangre. Y se entonaba este responsorio: los ojos de todos en ti esperan, Señor, y les das de comer en el momento oportuno. Abres tu mano y llenas de bendición a todo animal, aleluya. Mi carne es verdadera comida, ahí me quedo junto, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Bueno, entonces estos son tomados de distintos pasajes de la Biblia. Este es del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan, cuando Jesús les explica que Él se va a dar y que todos debemos comer de su cuerpo, y el que coma de su cuerpo tendrá vida eterna, y porque su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Está aquí, pues a continuación. Y la primera parte del responsorio: los ojos de todos en ti esperan, Señor, y les das de comer en el momento oportuno, pues es tomado un salmo. Y aquí era el momento, después de haber leído, después del Kyrie, el Gloria, la oración, colecta, después de la lectura de la carta de San Pablo y después del responsorio, que es el salmo, digamos, como lo tenemos nosotros ahora. Antes de la lectura del Evangelio se entonaba la secuencia, y esa secuencia es Laudación Salvatorem. Antes de verla, pues les traje, aquí está también este pequeño canto Ave Verum Corpus Natum, también compuesto por Santo Tomás, y del cual se han hecho maravillosas obras, no solamente en canto gregoriano, sino en el barroco, en el clasicismo, en el romanticismo, etcétera. Y es famoso el Ave Verum de Mozart, ¿no? Entonces lo pueden revisar, ¿cierto? Yo te saludo, verdadero cuerpo nacido de María, la Virgen. Ya ven ustedes lo que ya habíamos hablado en otras ocasiones, la insistencia de que el cuerpo de Cristo que está presente en la Eucaristía, que se transubstancia bajo la forma del pan, y la sangre de Cristo que se transubstancia bajo la forma del vino, son el mismo cuerpo, la misma sangre, es el mismo cuerpo que nació de la Virgen María. Ante las posturas por ejemplo, de Berengario de Tours, que negaban que fuera el cuerpo de Cristo, que fuera más allá que un símbolo. Berengario de Tours decía: es un mero símbolo, un mero signo, pero no es el verdadero cuerpo de Cristo. O de aquella disputa que habíamos visto entre Pascasio Radberto, Rabano Mauro, ambos santos, y otros, de los cuales solo Pascasio Radberto defendía que el cuerpo de Cristo en la Eucaristía es el mismo que estuvo en el vientre de la Virgen María, el mismo que sufrió la pasión y que estuvo en la cruz. Y entonces esto es lo que está cantando aquí Santo Tomás, esta verdad que defendió Pascasio Radberto y que va a confirmar la Iglesia, especialmente en el Concilio IV de Letrán. Yo te saludo, verdadero cuerpo nacido de María la Virgen, cuerpo que en verdad padeció y fue inmolado en la cruz para salvar al hombre. Su costado atravesado vertió verdadera sangre. Sírvenos de protección en el juicio de la muerte. Ya recordamos, esto es un sello propio pues de la obra de Tomás, siempre este llamado escatológico. Oh dulce y benigno Hijo de María, la insistencia de nuevo con María, el lugar, la importancia de María la Virgen, que le dio el sí, que le dio el fiat, el hágase a Dios, dándole en cierto modo permiso a encarnarse a nombre de toda la humanidad, ¿no? Hijo de María, apiádate de mí. Y ahora sí, pues ya entremos en el Laudación Salvatorem. Igual que muchas de estas obras de Tomás, el Laudación Salvatorem no solamente se canta en gregoriano, pues él lo compuso en canto gregoriano, claro, pero se han hecho obras muy hermosas, piezas musicales muy valiosas en el romanticismo, en el clasicismo, en el barroco,
polifónicas y demás que ustedes pueden encontrar. Y normalmente yo leo todo en latín y luego en español, o vamos leyendo latín y español, pero aquí pues el himno este himno a diferencia de los otros es bastante, es un poco más extenso, entonces vamos a verlo en español y yo haré un llamado al latín si me parece necesario. Alaba a tu Salvador, Sión, alaba a tu guía, Ducem, Dux Ducis, en latín el guía, ¿no? El que conduce, ¿no? De ahí viene nuestro verbo conducir, ¿no? Y de ahí también venía el título de duque, ¿no? El duque que dirige, que guía una porción del reino. Entonces, eh, y luego pues tenemos esa terrible referencia de Il Duce, Mussolini en Italia, ¿no? La palabra duce guía, pero es un guía con autoridad, ¿no? El que conduce. Y pastor, ya, pues este sí, conocido, ¿no? La referencia al buen pastor que da la vida por sus ovejas. Alaba a tu Salvador, Sion, alaba a tu guía y pastor con himnos y cánticos, ¿no? Que es lo que ha hecho todo el oficio. Ya vemos que cada hora litúrgica tenía sus himnos y sus cánticos. Alábale cuanto pueda. No, aquí en latín, quantum potes, tantum aude. A cuanto puedas, tanto atrévete. Pues supera las alabanzas todas y no serás capaz de alabarlo lo bastante. No hay alabanza suficiente que puedas hacer, ni en palabra ni en obras, y por eso en toda tu vida tienes que hacer todo cuanto puedas por alabarlo. Eso es lo que quiere decir esto. Un motivo especial para las alabanzas, es decir, el tema especial, alaba este tema especial de el pan y el vino, el pan vivo y donador de vida, es el que hoy se propone, ¿no? En el oficio del Corpus. En la mesa de la Sagrada Cena no dudó en ofrecerse a sí mismo. Entonces, por eso hablábamos de aquellos decretales que Tomás trae a colación y que él mismo comentó, que hacen hincapié en este ofrecimiento de Cristo a sí mismo, que lo hace sumo sacerdote del Nuevo Testamento siguiendo la carta a los hebreos, ¿no? Si en el Antiguo Testamento, en la antigua alianza, en la antigua ley, el sumo sacerdote era un humano de la tribu de Leví, escogido entre los sacerdotes por un tiempo para que ofreciera o dirigiera los sacrificios el de la Pascua y de los otros grandes momentos litúrgicos, cargando sobre un cordero sin mancha, de menos de un año de edad, todos los pecados del pueblo y los suyos propios, dice la carta a los hebreos, porque el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, pues al ser un hombre como los demás era un pecador, cargaba sus propios pecados y los del pueblo en un corderito de menos de un año y lo sacrificaba. El sacerdote del Nuevo Testamento se ofrece a sí mismo, ¿no? Entonces, Cristo es el que ofrece, por eso es sacerdote, y Cristo es el cordero, es la víctima ofrecida para la salvación del mundo, porque un cordero no podía salvarnos, pero el Hijo de Dios sí, renovando la humanidad en su propio ser y matando en su ser a la antigua, dejando que muriera en su ser la antigua humanidad con todo su pecado. No dudó en ofrecerse a sí mismo al grupo de los 12 hermanos, ¿no? Y entonces ahí es donde cobra toda su importancia el número de los 12. 12 eran las tribus de Israel, la totalidad de Israel. 12 son los apóstoles que quieren dar el número de totalidad. Ya no solo es la totalidad del nuevo pueblo, la totalidad del pueblo de la nueva alianza representado en los 12 apóstoles. Entonces Cristo, al ofrecerse a sí mismo al grupo de los 12, se está ofreciendo a todo el pueblo de la nueva alianza, a todo el que acoja la predicación del Evangelio.
Sea plena pues la alabanza, sea sonora, alegre, sea radiante el gozo de nuestra alma. ¿No? Mentis jubilatio. Pero mentis no se puede traducir como mente, ¿no? Porque el concepto de mente que tenemos contemporáneamente pues está deformado con respecto al que tenían los medievales, ¿no? Nuestra alma, es decir, eh, la forma inteligible, la forma que le da inteligibilidad a la materia de nuestro ser, de nuestro cuerpo, es decir, toda nuestra interioridad, todo nuestro intelecto, todos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo eso está recogido en el alma, ¿no? La mente se queda, cuando usted traduce contemporáneamente la palabra mente, dice usted la mente, la gente se queda normalmente como solamente en la parte intelectual y de la parte intelectual solamente como en la parte más abstracta, como matemática, sí, geométrica, ¿no? Y el alma es como la totalidad del ser, de la interioridad, la psique, ¿no? La vida psíquica. Sea radiante el gozo de nuestra alma, es decir, un gozo completo. Pues un día solemne se celebra, en él se conmemora la primera institución de este ágape. Aquí tradujeron ágape, pero la palabra es mensa, mensa, mense, mensis, la mesa, ¿no? La cena, el compartir de la comida. Entonces por eso quisieron traer la palabra ágape, pues tomada del griego, que es como el compartir y la entrega, el ofrecimiento, una cena de ofrecimiento, de amor. Bueno, en este ágape del nuevo rey, entonces aquí entra la otra dimensión. eh, si en el Kyrie Fons Bonitatis pues había una apelación por ahí a los profetas, a lo que predijeron los profetas y cómo Cristo es la plenitud o el profeta definitivo, es decir, el que trae la verdad definitivamente. Y ya vimos también que Cristo es el sacerdote, el sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, pues también Él es el nuevo rey, ¿no? Con Él empieza un nuevo reinado, un nuevo reino de Dios sobre la humanidad, que es un reinado espiritual, ¿no? Porque como dirá Cristo ante Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Entonces ahí ya tenemos, digamos, esa terna, que es la que repasamos siempre en el bautismo, que Cristo es el profeta definitivo, la revelación definitiva, es el sumo y eterno sacerdote y es el rey del universo, ¿no? El nuevo rey. Y por participación suya, nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Es decir, como sacerdotes ofrecemos nuestra vida a Dios, como reyes no, estamos en la potestad de gobernarnos a nosotros mismos y asumimos el gobierno de nuestro propio ser a la imagen de Dios, del reino de Dios, y por lo tanto nos declaramos libres de la esclavitud del pecado, no somos esclavos del pecado, sino reyes sobre nuestra vida, pero para reinar con Dios, y profetas porque nosotros pues anunciamos la verdad como Cristo. La nueva Pascua de la nueva ley deroga la práctica antigua, ¿no? Entonces lo que ya vimos, ¿no? Ya no es el sumo sacerdote humano judío, sino que es Cristo sumo sacerdote. Ya no es el cordero antiguo, es Cristo mismo que se ofrece. Esa es la nueva Pascua de la nueva ley. Y por eso hay un nuevo rey y un profeta definitivo, una verdad definitiva. Por eso aquel pasaje de la transfiguración se ponen Moisés y Elías acá al lado de Jesús, porque ya la ley antigua de Moisés y la profecía antigua pasa y cede el lugar a Cristo. Lo nuevo pone en fuga lo viejo, la verdad a la sombra. Cristo es la verdad y el Antiguo Testamento eran figuras de la verdad, ¿no? Sombras. La sombra no es algo malo, ¿no? La sombra lo que es la figura a la luz de nosotros mismos, ¿no? Entonces, como la sombra de Cristo era el Antiguo Testamento, una figura.
pero ahora está la luz que ilumina la noche, que ilumina las tinieblas. Eh, Aquí podríamos profundizar mucho más. La luz ilumina la noche, haciendo un llamado tanto al prólogo del Evangelio de San Juan como a la conversación de Jesús con Nicodemo. Es decir, los primeros capítulos del Evangelio de San Juan tratan de esta, yo diría incluso todo el Evangelio de San Juan, trata de esta llegada, esta venida de la luz que ilumina las tinieblas, ¿no? Porque en el prólogo dice, la luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron, ¿no? Pero a cuantos la recibieron les dio poder para hacerse hijos de Dios, ¿no? O a Nicodemo le dice, Nicodemo llega de noche a visitarlo, Nicodemo está en la noche, en las tinieblas, en la sombra, en lo viejo, en lo antiguo, no comprende la novedad de Cristo y además está en la noche también en el sentido del pecado, y Cristo le habla de la luz que ilumina, pero las tinieblas, pero dice que los hombres prefieren las tinieblas porque sus obras son oscuras y todo el que obra la luz se ve qué es lo que hace, pero el que obra a escondidas, a oscuras, oculta sus obras, ¿no? Entonces que los hombres prefieren la oscuridad de las tinieblas para que no se vea sus acciones porque son malas. Es decir, prefieren rechazar a Jesús, negarlo, prefieren rechazarlo, matarlo incluso, finalmente porque no quieren que salga a la luz la maldad de sus obras, porque quieren seguir viviendo en la maldad. Lo que Cristo realizó en aquella cena, ordenó que haciéndose siguiera en su memoria el tema del memorial. Instruidos por su sagrado mandato, pan y vino consagramos como ofrenda de salvación. Mire que en latín es hostiam, ¿cierto? Docti sacris institutis panem vinum in salutis consacramos hostiam, ¿no? Consagramos como ofrenda de salvación, es decir, consagramos como sacrificio, como víctima para la salvación. Este dogma no comprendes, eso que no comprendes, eso que no ves, la fe ardorosa lo defiende al margen del proceso natural. Es un tema que ya con el que Tomás ha sido insistente, el defecto de los sentidos, la incapacidad de los sentidos para percibir lo que hay ahí, porque es que las especies, digamos, las especies de pan y de vino, aunque dejan de serlo en sustancia, se mantienen en, en los accidentes, ¿no? Entonces, como ya vimos, los sentidos no se equivocan sobre su objeto propio, que son los accidentes, y reconocen son los accidentes de pan y de vino. Por eso que no ves. Y el intelecto, si juzga solo a partir de esos sentidos, de la vista, el olfato, el tacto y el gusto, se equivoca y dice esto simplemente es pan y simplemente es vino, eso que no comprendes. Y por eso se requiere algo más, la fe, que preste atención al sentido del oído cuando el sacerdote dice, y por lo tanto Cristo a través de ese sacerdote, hoc est corpus meum, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Entonces, si el intelecto se desprende de la vista, el tacto, el gusto y el olfato que le dicen esto es pan, y le presta atención al oído que escucha hoc est corpus meum, esto es mi cuerpo, y al oído le une la fe, entonces se encuentra la verdad. La fe ardorosa lo defiende al margen del proceso natural. Bajo especies diferentes, en apariencia tan solo, pero en la realidad se ocultan cosas sublimes, ¿no? Se permanecen los accidentes de las especies, pero la sustancia ha cambiado. Su carne es alimento, su sangre bebida, pero Cristo entero sigue estando bajo una y otra especie. Eso lo trató en la cuestión, me parece que es la cuestión
76. ¿Cómo está Cristo presente en el sacramento? ¿No? Cristo entero sigue estando bajo una y otra especie, no lo parte quien lo toma, no lo quiebra ni divide, lo recibe todo entero, ¿no? Caro chibus sanguis potus, caro la carne, ¿no? Es alimento, sanguis es potus, es bebida, la sangre es bebida, manet tamen Christus totus, sub utracus specie assumente non concisus, non confractus, non divisus, integiter accipitur, ¿no? Es decir, está Cristo presente, todo presente, la totalidad de Cristo está presente en cada una de las hostias, de hostias víctimas. Está presente en cada uno en cada fragmento de pan, en cada fragmento de pan, ¿no? Entonces en la Eucaristía yo recibo un fragmento de pan, Jenny otro, Andrés otro, Natalie otra, Samuel otro y Carlos también otro. Y no es que en cada fragmento haya un pedazo de Cristo, yo tengo un pedazo de un dedo y Carlos un pedazo de un brazo o lo que sea, sino que Cristo entero, todo Cristo está en cada pedazo que es una presencia que va más allá de la materialidad, ¿cierto? Está todo entero, no se parte ni se divide, no se quiebra, sino que se recibe todo entero y tampoco se agota, ¿no? Entonces esto es lo que viene aquí, lo toma uno, lo toman 1000 y cuanto esto recibe, lo mismo recibe aquel y tomado no se consume, ¿no? Todos recibimos, cada uno de nosotros recibe la totalidad de Cristo y Cristo es Dios. Y Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el intelecto de Dios, el lenguaje de Dios. Y nosotros recibimos en cada pedacito de pan la totalidad de Cristo. Y no se agota, es una fuente inagotable porque es la sabiduría de Dios. Sí, estamos recibiendo su cuerpo y su sangre místicamente, sacramentalmente, pero Cristo es la sabiduría. Y la sabiduría cuando se comparte no se divide ni se agota. Al yo enseñarles esto, no por enseñárselos, no por compartírselos, lo olvido yo, lo pierdo yo. No por decirle yo a Carlos lo que sé, pierdo yo lo que sé y lo tiene ahora Carlos, sino que lo tengo yo y ahora también lo tiene Carlos y a cuantos Carlos se lo enseño, ¿no? Entonces la sabiduría es un tesoro, una fuente inagotable, indivisible y que no se consume, ¿no? Y entonces como Cristo es la sabiduría divina, así cuando se entrega es inagotable, indivisible, no se consume, no se parte, sino que se recibe en totalidad, todos y cada uno lo recibimos todo entero. Lo toman los buenos, lo toman los malos, más con muy diferentes resultados de vida o de muerte, y eso es lo que se llaman los efectos de la Eucaristía, que es la cuestión 79 de la parte 3, que los efectos de la Eucaristía son la gracia, la gloria, la remisión de los pecados, la condonación de las penas, la preservación la preservación, pero que aprovecha incluso si usted no lo toma materialmente, ¿no? Hay algo muy bello, es el artículo 7 de la cuestión 79, que dice que basta la intención, basta el deseo. Si usted no puede recibir el sacramento porque algo se lo impide verdaderamente, no porque se lo impida su pereza, no, sino la pereza de ir a misa, sino porque se lo impide algo realmente, porque está usted por allá en medio del Sahara o en medio del océano, qué sé yo, en medio de Siberia o donde sea, y no puede ir a la Eucaristía, pero el deseo es tan ardiente que por el mero deseo ya usted participa de los efectos de la Eucaristía. Eh,
O por ejemplo el caso, yo ya lo había citado aquí, de la mística y filósofa Simone Weil, que eh, era judía, nació judía en una familia judía, pero no muy practicante, y con el tiempo ella abandonó la fe judía y se hizo un tiempo agnóstica, y participó como de movimientos socialistas, etcétera, estuvo en la Guerra Civil Española del bando republicano, se horrorizó ahí de las fechorías tanto de un bando como del otro y de la malicia por la que podían llegar los comunistas, los anarquistas y demás. Y luego en la Segunda Guerra Mundial murió de inanición en Francia porque ella, teniendo todas las posibilidades para irse, prefirió quedarse en Francia ayudando lo más posible a los necesitados y murió ayudándoles. Bien, pues ella dice que iba a misa, veía la misa y sentía un ardor y una pasión y un amor que la hacía saber íntimamente, en una seguridad íntima y secreta, que esa era la verdad y que ahí verdaderamente estaba Dios y que ese sacramento era verdad y que el pan y el vino era el cuerpo y la sangre de Cristo, y deseaba ardientemente recibirla, pero pues por su muerte temprana y por las dudas que tenía y demás, pues no fue bautizada y pues no alcanzó a bautizarse y por lo tanto tampoco a recibir la comunión. Pero el deseo tan ardiente, tan intenso, hace que ella participe de los efectos del sacramento. Y entonces esos efectos difieren según la condición en la que usted esté a recibirlo. Si usted lo recibe con dignidad, con amor, con verdadero deseo, con contrición, con espíritu contrito, consciente de su debilidad, de sus pecados, ofreciéndose a Dios, a su misericordia, o si lo recibe con soberbia, con maldad, etcétera. Entonces, si usted lo recibe bien, es para usted sacramento de vida, y si lo recibe mal, lo hace a usted reo de muerte. No por Dios, sino por usted mismo, por su propia soberbia, ¿cierto? Es muerte para los malos y vida para los buenos. Ya ves qué efecto tan desigual el de igual alimento. El mismo alimento con efecto desigual. ¿Cómo se explica? Pues de la misma manera que un alimento material tiene efecto desigual en una persona sana y en una enferma. ¿Mm? Digamos, una persona sana come chicharrón y el chicharrón, la grasa del chicharrón le sirve como energía, ¿cierto? La proteína le sirve como energía, el colágeno le sirve y todo eso, y luego hace ejercicio y lo demás, y le ayudó, le fortaleció los músculos, le dio energía, capacidad, bueno. En cambio al enfermo de colesterol y de triglicéridos y no sé qué, el chicharrón le hace más daño, ¿no? Le agrava su enfermedad, etcétera, por decir cualquier cosa. En fin, del mismo modo que un mismo alimento a un enfermo y a un sano les hace efectos distintos, este alimento sanísimo le hace efecto distinto al enfermo del alma, al malvado, al soberbio, un efecto diferente al bueno, ¿cierto? Esto en cierto modo está explicado, en cierto modo lo explica Cristo en la parábola del fariseo y el publicano que van al templo. El fariseo se va hasta el frente del templo allá y en el puro frente levanta las manos y la cabeza y dice: gracias Señor, porque no soy como aquel publicano pecador, sino que yo soy bueno, justo, puro, ¿cierto? Se vanagloria ya, siendo que ningún humano puede llamarse a sí mismo justo, ni bueno, ni puro, porque el único bueno es Dios y nosotros solamente, si acaso, participamos de la bondad de Dios. Y si participamos de la bondad de Dios es por su misericordia. En cambio, el publicano allá atrás agacha la cabeza y contrito dice: perdóname, Señor, que yo soy un pecador, y no se atreve ni siquiera a levantar la vista. Y dice Jesús: ¿quién se fue reconciliado, el fariseo o el publicano? Y la respuesta pues ya la sabemos. Del mismo modo en la Eucaristía, ¿a quién le hace efecto bueno la Eucaristía? No al soberbio,
sino al contrito de corazón que la recibe con humildad, no como un derecho. No, yo tengo derecho de recibir a Dios, no está, sino con humildad, sabiendo que no es digno de recibirlo, pero que no es por su dignidad, sino por la misericordia de Dios. No es por sus méritos, sino por el amor de Dios, por el que puede recibir este alimento. De modo que no malinterpretemos esto, ¿no? Algunos malinterpretan este pasaje de la diferencia de efectos para decir que si algún pecador comulga, ya por eso es más pecador y se va al infierno. Pero no es esto una ocasión para juzgarnos unos a otros y para decir usted pecador no puede comulgar, sino precisamente para hacerlo con humildad y contrición, sabiendo que nadie es digno del alimento. Y el que esté en pecado mortal y esté consciente de que está en pecado mortal, es decir, de que ha hecho mal, de que viven en una maldad, no comulgue, porque si lo comulga no es porque Dios lo condene, sino porque sería una muestra de soberbia, diciendo como que usted está bien, que ese pecado que usted cometió no es pecado y que por lo tanto puede comulgar, ¿no? Es un acto de soberbia. Entonces lo que se condena aquí no es el pecado, sino no es el pecado que usted ya tenga, el que usted esté sufriendo, padeciendo, porque el pecado es un sufrimiento, es un padecimiento. Por poner cualquier ejemplo, un ejemplo grave de pecado mortal que impide la comunión, eh, digamos que usted participara de bueno, pongamos un ejemplo extremo, extremo. Un asesinato, es usted un homicida y se acerca a la comunión. ¿Qué es lo grave ahí? Lo grave ahí es la soberbia de que usted comulga como diciendo que matar a otra persona no es nada, no es ningún problema y entonces usted puede comulgar. En cambio, un homicida contrito no comulga, sabe que no debe comulgar porque ha hecho un mal muy grande, pero se arrepiente de corazón, tiene propósito de enmienda, quiere salir de eso y se confiesa y busca reparar, cierto, reparar el daño, su daño es irreparable, pero pues, bueno, cierto, ponerse, reconciliarse con Dios y con la humanidad, con la familia de la asesina, etcétera, todo el proceso pues ya que vendría. Y después de haber seguido todo ese proceso de reconciliación, ya puede comulgar, ¿no? Entonces ya no es un acto de soberbia su comunión, sino que la comunión final que toma después de todo su proceso de arrepentimiento y de reconciliación se convierte en el sello de que ya volvió a la alianza con Dios, se convierte en la prueba definitiva de su retorno a Dios y en el remedio último de su salud, en su sanación completa, después de haber cometido un pecado gravísimo contra otro ser humano y contra Dios y contra muchos seres humanos que son los familiares de la víctima, etcétera. Pero finalmente, después de la reconciliación, la comunión, digamos, es sello feliz de la reconciliación. Pero si recibe la comunión sin todo este proceso, lo que es eso es un acto de soberbia. Y no es comunión, no comulga, porque es que la palabra comunión precisamente es estar en unidad con Dios y con los otros. Y si usted ha cometido un pecado tan grave, no está en esa unidad. Entonces, si usted recibe el cuerpo de Cristo, no comulga. No comulga, no es comunión, porque usted no está en comunión. Por más que reciba el cuerpo de Cristo allá físicamente, en el sacramento. Entonces lo que usted hace es una cosa gravísima. Eso es lo que está señalando aquí Tomás, eso es lo que hace parte de los efectos de la Eucaristía y eso estaría, digamos, en los artículos 4, 5 y 8 de la cuestión 79 de la tercera parte de los efectos del sacramento. Continuamos. A pesar de que el sacramento se fraccione, no tengas duda y recuerda que cuanto en este fragmento se contiene,
Es tanto cuanto en él todo se encerraba, lo que ya dijimos, que no se divide, no mengua, ninguna excepción en su esencia se produce. La esencia permanece una en cada una de las partes en que se fragmente, por el misterio de la transubstanciación, ¿cierto? Entonces hay cambios en los accidentes, porque los accidentes de pan y vino permanecen en todo. Entonces, cuando usted parte un pan, pues el pan se fracciona y disminuye, y ese accidente permanece, el accidente de la disminución y la división, ¿cierto? Pero la esencia, la sustancia permanece incambiada en cada una de las partes de la decisión. Es tal del continente la fractura que ni el estado ni la medida del contenido mengua, ¿cierto? Este es el pan de los ángeles en sustento de viajeros convertidos. Entonces esto es lo que decíamos por allá al comienzo de la sesión, de la con ocasión del inicio de la misa Chivavit Eos, ¿cierto? Los alimentó con flor de harina, los sació con la miel silvestre de las rocas, ¿no? La concepción, de que estamos en un viaje, en un destierro, en un desierto, como los israelitas, los 40 años de los israelitas en el desierto, desde que salieron de Egipto hasta que volvieron a Israel, etc. Entonces, por eso los medievales se refieren al ser humano como el viajero. Homo viator, el viajero, el peregrino, que tiene un destino, una meta definitiva, que es Dios mismo, y que a la vez no es un viaje de un punto A un punto B, sino que es un viaje de salida y retorno. Así como los israelitas salieron de Israel hacia Egipto en tiempos de José para buscar allá alimento, porque había una hambruna en Israel y todo lo demás, y pasaron ahí varias generaciones hasta que volvieron a Egipto atravesando el desierto, viaje de salida y de retorno. Lo mismo el viaje del cristiano se concibe, y de toda la humanidad, y es más, de toda la creación, se concibe como una salida y una vuelta, un retorno, ¿no? Ida y vuelta. La salida de Dios que nos creó, es decir, somos efectos de Dios, de su creación, y ahora en nuestra vida caminamos de regreso hacia Dios, para que después de la muerte resucitemos a la vida nueva en Dios y ya vivamos unidos a Él, participando de la vida divina, de la vida trinitaria, porque como vimos la sesión pasada, creo, la sesión antepasada, lo trae a colación en las reflexiones de la prima hora nocturna. Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Es decir, Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, se despojó de la condición divina, se rebajó de la condición divina a la humana, tomó la condición humana para elevar a la humanidad a la condición divina. Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios, y ese misterio está, digamos, donde más lo sentimos, donde más presente está en nuestra vida aquí terrenal, es en el sacramento de la Eucaristía. Y por la Eucaristía entonces lo podemos ya degustar, ese pan de los ángeles, sustento de los viajeros convertido, pan en verdad de los hijos, que no debe echársele a los perros. Y esta segunda parte de la estrofa, pan en verdad de los hijos, que no debe echárseles a los perros, es una referencia precisamente al evangelio que leíamos el domingo pasado en la Eucaristía. Jesús le dice a la mujer cananea que va y le pide ayuda porque su hija está endemoniada. Jesús le dice que no, que él fue a rescatar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y ella le insiste, entonces él le dice que no, porque no está bien darle el pan de los hijos a los perros.
Y ella le dice, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Y eso le dice, mujer, qué grande es tu fe, aquello que quieres se ha cumplido, ¿cierto? Y en aquel momento se curó su hija. ¿Sí? Bien, eh, en ese evangelio lo que se quiso decir es que ahora el pan es decir, ahora todos, judíos y gentiles, somos hijos de Dios. Y por eso Cristo ahora es pan de los hijos de todos los que participamos de este sacramento, todos los que recibimos el bautismo, todos los que hacemos parte del nuevo pueblo. Ya no hay una distinción entre judíos y gentiles, entre esclavos y libertos, entre hombres y mujeres, como dice San Pablo, ¿cierto? Sino que todos somos hijos de Dios. Entonces, al decir que es en pan de los hijos que no debe echársele a los perros, hace Santo Tomás referencia a ese evangelio, pero hay que recordar que ese es un evangelio de la universalidad, no es un evangelio del cierre, que quiera excluir, de la exclusión, sino que es un evangelio que muestra cómo con Cristo se abre y ya no es, ya lo definitivo no es pertenecer a un pueblo o a otro, ser esclavo o ser libre, ser hombre o mujer, sino que lo definitivo es la fe. Lo que nos hace hijos de Dios es la fe, por lo que dice precisamente el prólogo del Evangelio de San Juan. La luz vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a cuantos los recibieron, es decir, los que tienen fe, les dio el poder de hacerse hijos de Dios. No que los hizo hijos de Dios, no, sino que les dio el poder, los puso en potencia, les dio la capacidad. Pero ahora usted tiene que actualizar esa potencia, tiene que cumplir esa capacidad. ¿Y cómo? Pues asumiendo la fe, acogiendo la fe y el modo de acogerlo es el bautismo, pero luego usted tiene que vivir la vida de tal manera que se haga merecedor de eso, pero no por sus propios méritos, sino por Dios. Es lo que dice Jesús, el que oye mi palabra y la pone en práctica, ¿cierto? Y el mayor modo de ponerla en práctica, pues viviendo la vida moral, etcétera. Pero como eso no se puede vivir sin el Espíritu, sin la ayuda de Dios, se vive es con el Espíritu Santo, etcétera. Entonces, en todo esto, en el trasfondo de todo esto, lo importante es que el mérito propio es muy poco. El mérito propio es dejar que Dios actúe en uno, servir como herramienta a Dios, así como el sacerdote es herramienta del sumo sacerdote que es Cristo. En símbolos nos fue prefigurado cuando Isaac iba a ser sacrificado, entonces ahí están las prefiguraciones, ¿cierto? El sacrificio de Isaac, que cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, Dios le envía un cordero para que no mate a Isaac, sino al cordero. Cuando el cordero pascual es escogido, cuando nuestros ancestros reciben el maná. Entonces ahí tenemos tres símbolos, ¿no? Isaac, que no muere él sino un cordero, el cordero pascual del Éxodo, entonces no mueren los israelitas sino que muere el cordero, y el maná en el desierto que los alimenta, les acompaña en el camino. Entonces nosotros somos merecedores de muerte, reos de muerte por nuestro pecado, pero no morimos nosotros, sino que muere Cristo por nosotros, nos libera de la muerte y nos alimenta para acompañarnos en el viaje, en el camino de retorno al Padre. Buen pastor, pan verdadero, Jesús, apiádate de nosotros, danos sustento, protégenos y haz que veamos la dicha en la tierra de los vivos. Tú que todo lo sabes y lo puedes, que aquí mortales nos alimentas, recíbenos allí por comensales, coherederos y amigos. Sodales, mire, sodales, como compañeros de los santos ciudadanos. Santorum Civium. Aquí hay un juego entre Civum y Civium. Civum es alimento, Civium ciudadanos, ¿no? Desde los santos ciudadanos. Siempre lo que hemos dicho, el sello de Tomás que acaba siempre con esta invocación escatológica al banquete definitivo, a la vida eterna. Bien.
Pausemos aquí un segundo. Entonces, sí, pausemos aquí por si alguno tiene dudas de todo lo que hemos comentado hasta ahora y de todo este himno, esta secuencia Laudación Salvatore que, como hemos visto, es tan rica. Bien, ya finalizó como la primera parte de la grabación, entonces puse a grabar de nuevo. Continuemos ahora con cómo acaba el oficio de la misa. Después de la secuencia se lee el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 56 a 59. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos y la multitud de los judíos: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, esto es el misterio de la inhabitación, de cómo Dios habita en nosotros y nosotros habitamos ahora en Dios por medio del recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, esto es la comunión, ¿cierto? Dios se une con nosotros y nosotros con Dios. Bueno, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Entonces, aquí hay digamos, unos círculos concéntricos, ¿cierto? El Padre vive en Cristo y Cristo vive en el Padre y Cristo vive ahora en nosotros y nosotros en Cristo. Pero como el Padre vive en Cristo y Cristo en nosotros, ahora el Padre vive en nosotros y como nosotros ahora vivimos en Cristo y Cristo en el Padre, ahora nosotros vivimos en el Padre. Esto es el misterio de la comunión. Y digamos que los lazos que unen todo esto, el lazo que une todo esto es el Espíritu Santo. También el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron. Entonces esto es a lo que Tomás se refiere siempre con pan de los ángeles, ¿cierto? El pan del cielo. No como el que comieron vuestros padres, es decir, el maná, y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Bien, después de la lectura del Evangelio, la homilía, como en cualquier Eucaristía, la homilía, la predicación, después el credo, y esta es la antífona que compuso Santo Tomás para el ofertorio. Tomada Levítico 21:6, los sacerdotes ofrecen incienso al Señor y pan a Dios, y por tanto serán santos ante su Dios, y no profanarán su nombre. Aleluya. Llama la atención del Levítico que hace referencia a pan y no a cordero. Ofrecen el incienso al Señor y no dice, y la víctima, el cordero, el sacrificio, o el toro, lo que sea, sino que dice, y pan, ¿cierto? Es decir, que en la liturgia judía algo se conservaba de la liturgia antigua, esa del sumo sacerdote Melquisedec, en que no se mataban animales, sino que se ofrecía pan y vino. Algo se conservaba ahí, y ese algo es la prefiguración del sacrificio que Cristo hace, ¿no? De cómo Cristo quiso instituir el sacramento. Y por tanto serán santos ante su Dios y no profanarán su nombre. Entonces, serán santos es un imperativo, es un mandato, es una norma, y no es simplemente algo automático. Es decir, que los sacerdotes por ofrecer incienso y pan ya por eso son santos, no, sino que quedan obligados a ser santos y no profanar el nombre de Dios. Una terrible responsabilidad que en últimas, pues humanamente no se puede cumplir del todo,
Se puede ser santo, bueno, sí, pero no estar absolutamente libre de pecado, y por eso el sumo y eterno sacerdote es Cristo. Y Él es la garantía de que nosotros pues podamos vivir dignamente el sacramento, aunque el cura sea pecador. Te suplicamos, Señor, que concedas esta oración secreta. Ahora se hace en público, la que se llama oración sobre las ofrendas. Antiguamente el sacerdote la decía en secreto, así en voz bajita, pero ahora la dice en voz alta. Entonces ya no se llama secreta, sino que se llama oración sobre las ofrendas. Te suplicamos, Señor, que concedas propicios los dones de unidad y paz a tu iglesia, que místicamente se designan bajo los dones ofrecidos. Entonces esto es la comunión, ¿no? Y aquel llamado que hacía en la antífona inicial, que pone paz en tus fronteras. Luego el prefacio se tomaba de la Natividad del Señor. Llama la atención eso. Se tomaba de la Natividad del Señor. ¿Por qué? Porque el prefacio de la Natividad es el que habla de la encarnación, de cómo Dios se hizo carne, ¿no? Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, dice el Evangelio de San Juan, ¿cierto? Y se hizo carne a través de ¿quién? Del vientre de la Virgen María. La disputa eucarística de que el cuerpo de Cristo, del pan y el vino, es el mismo cuerpo que se hizo carne en el vientre de la Virgen María, el mismo que estuvo clavado en el madero de la cruz. Pero más importante aún, el misterio de la encarnación, la kenosis, el abajamiento de Cristo. Dios se abaja de su condición divina para tomar nuestra condición humana, nuestra carne, y luego se abaja de nuevo, se somete de nuevo a la autoridad humana, al poder humano terrenal, para ser asesinado, para ser matado, para ser victimizado por ese poder humano en la cruz, y se abaja de nuevo, ¿cierto? Bajando a las humildes especies de pan y vino para ofrecerse por nosotros. Entonces, por eso el prefacio se toma de la encarnación, de cómo Cristo toma se hace carne, porque es que ahora, porque el misterio de la Eucaristía es Cristo tomando, no es Cristo que se hizo carne, ahora esa carne la hace pan y vino, o la pone bajo las apariencias de pan y vino para que la consumamos, ¿cierto? Entonces es un doble o triple abajamiento, despojo de Cristo, una humillación radical de Cristo, que se humilla en todo, deja la divinidad y luego deja la vida humana para morir en la cruz, y deja la apariencia humana para tomar la apariencia más humilde todavía de pan y de vino. La oración de la comunión, pues cada vez que coméis este pan y bebéis, no, esta es la antífona, perdón, antífona de comunión, tomada de 1 Corintios 11, 26, 27, cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Este es el memorial, ¿cierto? Se hace memoria del sacrificio de Cristo, se lo recuerda y se lo anuncia, se lo da a conocer. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor, indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Aleluya, fue lo que ya comentamos en los efectos del sacramento. Y la oración poscomunión, concédenos, te suplicamos, Señor, llenarnos del gozo eterno de tu divinidad, que la percepción temporal de tu precioso cuerpo y sangre presagia. Tú que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Así termina el oficio del Corpus Christi. Y así termina nuestro curso. Muchas gracias. Antes de finalizar, entonces, si alguno quisiera tener unas últimas palabras, alguna otra inquietud, entonces este es el espacio. Yo quisiera por compartir con todos nosotros este espacio, por compartir nuestras lecturas y los links de YouTube y cosas para que aprendamos. Muchas gracias.
Con mucho gusto, Jenny. Va a parar la grabación. ¿Alguien más? Sí, de la lectura, yo tenía una pregunta Sí, cuando está diciendo, pues que en efecto sí, Jesús con la comunión lo lleva uno al cielo, pero una parte que dice como que a Elías solo lo llevaron al cielo aéreo y no al el cielo en Pireo. O sea, Empíreo. sí, no entendí la diferencia entre los dos cielos. Bueno, sí, claro, eso es, digamos, de la explicación teológica de la época, digamos, no hace parte de la doctrina actual, pero bueno, vamos a comentar. No sé si usted ha leído la Divina Comedia de Dante, ¿no? Entonces, en la Divina Comedia se divide en tres partes: el infierno, el purgatorio y el cielo. Y Dante, pues ahí lo que hace es seguir la teología de su época. Y el cielo tiene siete círculos y el más alto es el empíreo, que es donde está la pura presencia de Dios, ¿cierto? Entonces cada círculo es menos material y más espiritual, más desprovisto de la materia y más en el espíritu, porque la materia es pasajera, transitoria, temporal, etcétera, y el espíritu es lo definitivo, lo pleno, lo verdadero. Entonces el cielo aéreo es la parte baja, ¿no? Es decir, la parte material, ese que vemos, el firmamento, ¿no? Y el empíreo es el cielo verdadero, el cielo espiritual, que no es físico, que no es material, que no es ese, que no se puede alcanzar, ¿cierto? En la teología, pues, de los siglos XIII, XIV. Entonces ya hacían esa distinción entre el firmamento, el cielo aéreo, el donde están las nubes, y el empíreo, el cielo espiritual, lo verdadero. En la teología contemporánea, entonces decimos pues, algo parecido, ¿no? Que el cielo no es un lugar, sino un estado. No es un lugar del alma, perdón, no es un lugar material al que se pueda ir. Ya sabemos que no, evidentemente. Hay aviones y los aviones no por ir uno en un avión ve a Dios y a los santos. O como dijo, con una mezcla de soberbia e ignorancia, el cosmonauta Yuri Gagarin, cuando volvió, él fue el primer cosmonauta, el primero en salir de la atmósfera, y cuando regresó dijo que no vio a Dios, que por lo tanto Dios no existe. Es una mezcla de soberbia e ignorancia, ¿no? Porque en últimas, si lo decimos con el lenguaje de Santo Tomás, o mejor dicho, el lenguaje del siglo XIII, estuvo en todo caso en el aéreo y no en el empíreo, porque una cosa es lo material y otra es lo espiritual, y entonces el cielo no es el firmamento, la atmósfera y las estrellas y el espacio y todo eso, sino es un estado del alma de plenitud y de vida verdadera en el que se une con Dios, y como Dios está fuera del espacio y del tiempo, porque es anterior al espacio y el tiempo, porque Dios es el ser pleno, el sumo ser y el origen del ser. Entonces cuando se va al empíreo, al cielo verdadero, se va a Dios y no a la atmósfera o a la luna o a la estratosfera o al espacio o a alguna otra constelación o lo que sea. Eso es, pues, lo que se quiere decir con eso. Gracias. Con gusto. Muchas gracias por el curso. Con mucho gusto, era para honrar a Santo Tomás por el séptimo centenario de su canonización y para darlo a conocer. Y gracias a ustedes también por la participación. Adelante, Andrés, puedes hablar. Em, quería preguntarle si qué otros autores o también de Santo Tomás siguen abordando el tema, además de los de los que ya ha dicho. O sea, Siguen abordando. pues del Corpus Christi, de la ¿cómo? Sí, sí, eso, especifica la pregunta. ¿Qué otros autores abordan el tema de la Eucaristía? Sí, Sí, y pues del significado de
del cuerpo de Cristo sí, de la Eucaristía en general. Sí, bueno, pues eso es un tema universal en teología. Teólogo que se precie aborda eso. Pues ya habíamos hablado de las disputas, de la disputa antigua del siglo noveno. Entonces ahí está San Pascasio Radberto, está San Rabano Mauro, está Ratramno. Bueno, habíamos hablado de la disputa del siglo XI, Berengario de Tours y San Lanfranco de Canterbury. Habíamos hablado de Santa Juliana de Montcornillon. Digamos que eso por hablar de esos medievales previos a Santo Tomás. Aparte de Santo Tomás, pues está el propio San Buenaventura, el otro, el doctor de la iglesia franciscano, compañero de Santo Tomás. Eh, la Eucaristía volvió a definirse, o el dogma de la Eucaristía se estabilizó, por así decirlo, en confrontación con los protestantes en el Concilio de Trento. Entonces usted puede abordar ahí, puede ver las definiciones en el Concilio de Trento. Comentaristas de Santo Tomás muy importantes como el cardenal Cayetano Bio, como Juan de Santo Tomás. Puede ver otros autores, digamos, escolásticos o de la escolástica tardía. Y para hablar de contemporáneos, pues está el propio Papa Benedicto XVI, que tiene unas obras bellísimas al respecto. Les recomiendo leerlo a él. Y hay otros grandes teólogos, pues Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar. En fin, la lista sigue y sigue. Pero pues yo creo que con eso pues tiene usted un panorama. Muchas gracias y muchas gracias por el curso. Con Ha mucho sido gusto. muy valioso lo que ha dicho. Muchas gracias por la participación. No, Juan Esteban, pues muchas gracias, aunque fuimos poquitos, seguro lo aprovechamos mucho, ojalá se anime a hacer más cursos en el futuro, aunque yo sé que debe ser una tarea gigantesca y pues ojalá se anime a seguir con sus hilos de Twitter, al menos yo los disfruto mucho y aprendo mucho también. Bueno, todo eso para participar de lo que dice Santo Tomás en el himno de hoy, en Laudación Salvatore, ¿no? Quantum potes, tantum aude. A cuanto puedas, tanto atrévate. Y si eso es lo que puedo, pues a eso me voy a atrever. Así participen 4 o 5. De todas formas, pues yo tuve un maestro de noviciado muy santo, gracias a Dios. El Señor me dio ese don de tener un santo como maestro que falleció este año, el Padre César, y él me enseñó que en una actividad apostólica, si uno invita a 100 y de 100 va uno, con ese uno se hace la obra. Porque no se sabe nunca si eso va a ser definitivo para su salvación, la suya personal y la del otro, y qué frutos va a tener eso, ¿no? Es decir, así es la obra de Dios, ¿no? Eso es lo que dijo el Señor en la parábola del grano de mostaza. El reino es como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero de esa pequeña semilla nace la más grande de las hortalizas. O es como la levadura que fermenta la masa, un poquito de levadura fermenta mucha masa, ¿cierto? Entonces, la obra hay que hacerla con los que están, ¿no? Y entonces sí, yo quiero hacer otro curso, no este año, ya será el año entrante, el próximo semestre, conmemorando los 50 años de la muerte de Tolkien, que se cumplen ahora en septiembre, y el año entrante los 50 años de la publicación del Señor de los Anillos. Entonces, quiero hacer un curso, daré un curso así breve también de 5 sesiones sobre la obra, sobre la teología en el Señor de los Anillos. Entonces, invitados desde ahora. Bien, entonces ya con eso finalizamos.
Y bueno, entonces les agradezco la compañía y la participación, como dice un padre de la comunidad, cada que acaba la misa, dice, al final de la misa dice gracias por la compañía y la participación. Podéis ir en paz. Gracias, Padre.